Hola, ¿qué tal, estimados alumnos? Bienvenidos a la sesión de programación dinámica. Esto es técnicas para el diseño de algoritmos, tercera parte. Una disculpa por no haber subido el video el día de ayer sábado. Entonces lo voy a subir el día de hoy domingo temprano. Bueno, vamos a entrar en materia. Recuerden también que tienen hasta el día de hoy domingo para entregar lo que es la tarea de Divide y Vencerás. La liga se cierra a las 11:59 p.m. Bien. Bueno, programación dinámica. Programación dinámica surge como una alternativa, ¿sí?, a aquellos programas que están basados en la recursividad, ¿no? Es una opción a divide y vencerás, pues porque esta técnica no es perfecta, ¿no? Divide y vencerás tiene problemas cuyas soluciones eh, recursivas pueden llevar a tiempos de ejecución exponenciales, ¿no? En muchas ocasiones, esto se debe pues a que cuando se manda a ejecutar un paso recursivo con frecuencia, tienes que volver a calcular en un paso recursivo adicional, ¿sí?, las soluciones que previamente ya habías calculado, ¿no? Es decir, existe un traslape entre los cálculos, ¿no? Entonces, la idea que subyace a la programación dinámica es sencilla: evitar cálculos que se realicen más de una vez, ¿sí? Es decir, evitar volver a hacer un cálculo que ya se había hecho con anterioridad, manteniendo una tabla de resultados conocidos. ¿Sí? Esta tabla se va llenando conforme se vuelvan resolviendo los subcasos. Un algoritmo de programación dinámica tiene las siguientes características: almacena una estructura de datos, soluciones parciales, parte de una solución elemental conocida y, de ser posible, obtiene la solución a través de una secuencia de decisiones óptimas, ¿no?, basadas en las soluciones previas, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer para diseñar un algoritmo de programación dinámica? Se plantea una solución como una sucesión de decisiones. La solución original está definida de forma recursiva. La recursividad se sustituye por el uso de una tabla donde se almacenan las soluciones parciales y se recurre a esa tabla para simular la recursividad, ¿no? Y ya con la información de la tabla o de la estructura de datos se obtiene la solución óptima. Un ejemplo simple es Fibonacci. Si ustedes recuerdan, ya hemos hablado de Fibonacci anteriormente, lo resolvimos de forma recursiva, ¿no? Entonces teníamos el planteamiento recursivo: f de n es igual a n, si n es igual a 0 o 1, y si n no es igual a 0 o 1, entonces se resuelve recurriendo a la solución de f de n-1 más f de n-2. Este es en otro caso. De esa forma se va construyendo toda la serie, ¿no? Por ejemplo, ¿sí?, si yo calculo el Fibonacci de 5, ¿sí?, este se calcula como el Fibonacci de 3 más el Fibonacci de 4. Fibonacci de 3 se calcula como Fibonacci de 1 más Fibonacci de 2. De estos dos, el que no está resuelto por el caso base, ¿sí?, es Fibonacci de 2, que necesita Fibonacci de 0 más Fibonacci de 1, ¿no? Estos dos ya están resueltos por el caso base. Entonces, este conjunto de cálculos es requerido para calcular Fibonacci de 5, ¿no? Ahora vamos a ver por el lado de Fibonacci de 4, que también se requiere para cálculo de Fibonacci de 5. También se resuelve Fibonacci de 2 y Fibonacci de 3, que ya se había resuelto para el cálculo de Fibonacci de 3, ¿no? Ya estaban aquí. Y aquí Fibonacci de 2 requiere Fibonacci de 0 y Fibonacci de 1, que también ya se habían resuelto anteriormente. Entonces, si el orden en que se ejecuta primero el llamado recursivo Fibonacci de 3, ya tengo una serie de cálculos resueltos anteriormente, ¿sí?, que voy a volver a ocupar aquí cuando me pidan Fibonacci de 4. Entonces, yo debería evitar calcular todos estos, puesto que ya los había calculado anteriormente, ¿no? Con el planteamiento recursivo tradicional, pues estos cálculos no se evitan, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo, en lugar de utilizar
un llamado recursivo, un llamado a una función, ¿sí? Utilizo el llamado a una estructura de datos. Bueno, lo que hago en este caso es plantear la solución, ¿sí? Eh, como una serie de llamados, pero en lugar de una función a una estructura de datos, ¿no? Entonces hago el planteamiento, pero en lugar de hacerlo con una función, lo hago a una tabla, ¿no? En este caso, digo que TDN es igual a TDN-1 más TDN-2, ¿no? Entonces, si fijan, estoy usando nada más la sintaxis de un array, de un arreglo, en lugar de una función. Entonces, ya tengo resuelto, yo dice el caso base, si me permite a mí inicializar las primeras dos casillas, ¿no? T de 0 es igual a 1 y T de 1 es igual a 1. Ya tengo estos dos. Entonces ya a partir de ahí puedo calcular T de 2, por ejemplo, ¿no? Entonces recuerden que T de 2 se calcula como T de n-1, que sería de T de 1 más T de 0. ¿Sí? Y así voy calculando todos los números de Fibonacci en una tabla. Y con esto evito el uso de la recursividad, digamos, sobre una función. Cambio el uso de la recursividad para hacerlo sobre un arreglo. Veamos el algoritmo. Me piden calcular Fibonacci por programación dinámica. Me dan el número n a calcular. Ahora, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar un arreglo, ¿no? Entonces, tengo un contador, un índice i, y tengo un arreglo f, que es donde voy a ir guardando las soluciones, ¿sí? Las soluciones parciales, y en la última casilla voy a tener la solución para n, ¿no? Inicializo f de 0, ¿sí? Verifico si el número que me están pidiendo es mayor a 0, entonces inicializo f de 1, ya inicialicé aquí f de 0, inicializo f de 1, y a partir de 2 hasta n, ¿sí? Voy construyendo la solución. A partir de todas estas iteraciones, voy llenando, ¿no? F de 2 es igual a f de 1 más f de 0. En la siguiente iteración, cuando incremento i, que vale 3, es f de 3 es igual a f de 2 más f de 1. La siguiente iteración, f de 4 es igual a f de 4, es igual a f de 3 más f de 2. Y así sucesivamente. ¿Hasta dónde voy a llegar? Bueno, como el índice me dice que llegó hasta n, entonces llegó hasta n. Ahí pueden ver que el tamaño del arreglo pues, es igual a n-1, ¿no? No puede ser igual a n porque comencé en la casilla 0. Y al final regreso f de n. Entonces, si observan, pues no hay un mismo llamado a Fibonacci. Este se construye sobre, sobre el arreglo f, ¿no? Se sustituye el uso de la recursividad sobre funciones por el uso de la recursividad sobre una estructura de datos, ¿no? Que en este caso es F. Es un ejemplo muy sencillo, pero muestra la idea principal de programación dinámica. Un ejemplo un poquito más complicado es el coeficiente binomial, ¿sí? El coeficiente binomial es una definición matemática que me permite obtener el número de combinaciones que puedo yo obtener, ¿sí? Eh, de tamaño k, ¿sí? De un elemento de tamaño n, ¿sí? De un conjunto de tamaño n. Es decir, tengo un conjunto con n elementos. En este ejemplo, aquí tengo un ejemplo con 6 letras, de la A a la F. ¿Sí? Yo puedo formar a partir de este conjunto grupos de cualquier tamaño sin exceder, lógicamente, el tamaño de 6, que es el máximo que me permite, ¿sí? Donde podría obtener una única combinación, ¿no? Para empezar, si me piden, por ejemplo, conjuntos de tamaño 1, bueno, yo tendría uno por cada una de estas letras, entonces tendría 6. ¿Sí? ¿Qué pasa si me piden conjuntos de tamaño 2? Bueno, ahí se vuelve un poquito más complicado. Yo puedo formar un conjunto con A y B, otro conjunto con A y C, otro conjunto con A y D, otro conjunto con AE, otro conjunto con AF, ¿no? El conjunto BA sería el mismo que AB, entonces eso no lo cuento, pero podría formar conjuntos BC, BD, BE, BF, y otros conjuntos CD, CE, CF, de F hasta EF. ¿Y cuántos conjuntos podría formar de tamaño 2? ¿Sí? Podría formar 15 conjuntos. La definición matemática que me permite obtener ese número, ¿sí? Es la que está a su izquierda, ¿sí? Que la combinación de K objetos en un conjunto de tamaño n
es igual a n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Lógicamente k no puede exceder el valor de n, ¿no? O sea, puede ir desde 0, ¿sí?, hasta n. O sea, si me piden 0, ¿sí?, con la combinación de 0 objetos en un conjunto de tamaño, ¿sí?, de tamaño n, pues va a ser únicamente una combinación, conjunto vacío, ¿no? ¿Sí? ¿Qué sucede si n es grande, ¿sí?, y el número k también es grande? ¿Sí? Para valores grandes de k y n, el cálculo de los números factoriales se vuelve realmente complicado, ¿no? Se vuelve muy costoso desde el punto de vista computacional. Entonces, hay un planteamiento recursivo que trata de evitar este cálculo, ¿no? Este, este cálculo excesivo. El planteamiento lo puedo escribir de forma recursiva, ¿no? La combinación de k en n es igual a la combinación de k menos 1 en n menos 1 más la combinación de k en n menos 1. ¿Sí? Esto es cuando me piden formar grupos, ¿sí?, de k objetos de 0 hasta n, ¿no? Perdón, desde 1 hasta n menos 1, ¿no? Si observan aquí el rango, ¿sí?, es 0 menor que k y k es menor que n. ¿Por qué? Porque el caso base yo ya lo tengo resuelto. Si me piden formar grupos de tamaño 0, si es un solo grupo, igualmente si me piden grupos de tamaño n, pues tengo nada más un grupo de ese tamaño, ¿no? Ese es el caso base que ya lo resuelve, y a partir de ahí puedo yo hacer uso de este caso base, pues, para resolver los siguientes casos. Este cálculo, estrictamente hablando de forma recursiva, ¿sí?, como una función, recursividad sobre funciones, se resuelve de esta forma, como está planteado aquí en este programa. Me piden k grupos de n, ¿sí? Verifico si k es igual a 0 o n es igual a k, entonces regresa 1. Nada más puedo formar un grupo con en esta combinación, ¿sí?, ya sea que k igual a 0 o n sea igual a k. Pero si no, mando llamar a la función, que en este caso se llama coefbin de n-1, k-1 más coefin de n-1, k. ¿Sí? Entonces aquí hago el ajuste, n-1, k-1, aquí acá n-1, de forma tal de que si k es igual a 0 o n es igual a k, regreso 1, y si no, vuelvo a hacer el llamado recursivo. Estrictamente hablando, así como está, también se repite en cálculos, ¿no? Porque el coeficiente binario, ¿sí?, de n-1, en el siguiente paso, pues también va a hacer uso de n-1, k-1, que ya se había calculado en el paso anterior, ¿sí?, así como está definido sobre la propia función llamada coefbin. Entonces, si por ejemplo me piden coefbin de 5,3, ¿sí?, este cálculo necesita la suma de coefbin de 4,2 y coefbin de 4,3, y ambos resultados exigen calcular coefbin de 3,2. ¿Sí? De igual forma, este requiere el cálculo de coefbin 2,2, que se utiliza muchísimas veces, ¿no? Entonces, se repiten muchos cálculos. Pero, si sustituimos el uso de coefbin por una matriz, ¿sí?, vamos a ver que los resultados que se vayan generando se van almacenando sobre la matriz. Entonces yo puedo cambiar el llamado coefbin por el uso de una matriz, que en este caso es la matriz C, cuyos elementos i y j se llenan de la siguiente forma, ¿no? Se llenan como c de i menos 1, j menos 1, más c de i menos 1, j, en el caso de que j esté entre 1 y un valor antes de i. Y en caso donde j es igual con 0, ¿sí?, y j es igual a i, entonces nada más tengo un elemento, ¿sí? Entonces, llenar esta matriz implica, ¿sí?, que cuando la columna sea la columna 0, entonces 0 representa aquí
formar grupos de 0 elementos, estoy hablando de la primera columna de la matriz C, ese va a ser llenado automáticamente con 1, ¿sí? Y a partir de ahí, hacia la derecha, los elementos de C se llenan dependiendo de estas condiciones. Si estás hablando de que C de que el elemento J ya llegó hasta el valor de I, entonces se vuelve a colocar un 1. Y si no, los elementos intermedios, hasta llegar hasta ahí, se forman con este planteamiento, recurriendo a la fila de arriba, que es I-1, ¿sí? En la columna anterior, ¿sí? Más la fila de arriba en la columna, en la misma columna del valor que yo estoy llenando. Si se pueden ir imaginando un poquito los valores o la forma que va tomando esta matriz, se van a dar cuenta que es una matriz triangular inferior, ¿sí? Es una especie de triángulo de Pascal, ¿sí? Que se va construyendo pues a partir de los resultados anteriores. Bueno, vamos a verlo, ¿sí? Entonces, la matriz C forma un triángulo de Pascal. Cada línea es calculada en base a la línea anterior, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Este es el valor de I, ¿sí? I vale 0, I vale 1, I vale 2, I vale 3. Y estos son los valores para J. En la forma del problema original que decíamos K objetos en N, bueno, sabemos que hasta dónde vamos a llegar. Bueno, hasta acá no vamos a sacar más de K objetos. El problema es calcular cuántas combinaciones de K objetos se pueden calcular de un conjunto de N elementos, ¿sí? Entonces tengo dos índices. Tengo I precisamente para simular todas las combinaciones de los objetos que tengo en el conjunto. Y luego J para simular los K objetos, ¿sí? Que me piden para formar los grupos. Entonces, ¿cuántas combinaciones puedo yo formar en un conjunto de 0 objetos que incluyan 0 elementos? Bueno, pues nada más uno, el conjunto vacío. Si tengo un elemento en ese conjunto, ¿cuántas combinaciones puedo formar de 0? 1. ¿Sí? Y de tamaño 1, bueno, como tengo un elemento, puedo formar una combinación. Antes no podía porque tenía 0 elementos. Para un conjunto que tiene 2 elementos, ¿cuántas combinaciones de 0? 1. ¿Cuántas combinaciones de 2? Puedo formar 2 porque ahora tengo 2 elementos. Ejemplo, si en el conjunto tengo las letras A y B, puedo formar el conjunto A, ¿sí? Porque es de un elemento, y el conjunto B, que es otro elemento, ¿sí? ¿Y cuántos grupos que tengan 2 elementos? Bueno, sería un solo conjunto, sería el conjunto AB, ¿sí? Continuando, si tengo 3 elementos en el conjunto, tengo una combinación con 0 elementos, que es el conjunto vacío. Con un elemento, ¿cuántos tengo? Bueno, suponiendo que ahora tengo los elementos A, B y C, tendría 3, ¿no? Los propios A, el conjunto A, luego el conjunto B, luego el conjunto C, ¿sí? ¿Cuántas combinaciones de tamaño 2? Tengo el conjunto AB, el conjunto AC, ¿sí? Y luego tengo el conjunto BC. Ahí están las tres combinaciones, ¿sí? Y luego con 3, pues tengo un único conjunto, el conjunto ABC, ¿sí? Entonces observen, ¿sí? Una diagonal con unos, cuando I es igual con J, ¿sí? Y en la columna 0, todos unos, ¿sí? Todos unos, y a partir de ahí el llenado de los elementos intermedios. Por ejemplo, este 3, ¿de dónde salió? ¿Sí? Del 1 más el 2, ¿sí? Este 3, ¿de dónde salió? Del 2 más el 1. ¿Sí? Ese elemento sería 1, y este elemento, ¿cuál sería? Sería 1 más 3, 4. ¿Este elemento cuál sería? 3 más 3, 6. ¿Este elemento cuál sería? 3 más 1, ¿sí? 4. ¿Sí? Y el siguiente elemento sería 1. Acuérdense que aquí, cuando I igual con J, es igual a 1. Noten que el llenado hacia la derecha está limitado por la variable K. No puedo exceder ese valor, ¿sí? Entonces, siempre me voy a tener, digamos, que comparar contra ese valor K para no exceder ese índice, ¿no? Ese valor. Vamos a ver. ¿Cómo sería el programa? Ok. CoefBeam versión 2, o sea, ya no es el mismo CoefBeam recursivo sobre CoefBeam. Sí, es un CoefBeam 2 recursivo sobre una tabla, una matriz, ¿no? O sea, recursivo, por eso lo entrecomillamos. Cuando normalmente hablamos de recursividad, hablamos de una función que se manda a llamar a sí misma.
En este caso hablamos de una función que manda a llamar una misma estructura de datos, ¿no? Entonces recibimos n, recibimos k, tenemos i y j. Declaro, es una sintaxis ya tipo C Sharp, ¿sí? Entonces declaro una matriz de 0 hasta n, y luego de 0 hasta n filas, y luego de 0 hasta k columnas. ¿Y qué hago para llenarlo? Tengo dos ciclos, un ciclo dedicado a las filas, desde i igual con 0 hasta n, y otro dedicado a las columnas, con j igual con 0 ¿hasta dónde? Les decía yo que no podía yo exceder el valor de k cuando hago yo el llenado de la matriz, entonces me pongo a comparar entre el valor mínimo. ¿Cuál es mínimo? ¿El valor de i o el valor de k? Entonces el que resulte menor de estos dos valores es el que se utiliza, ¿sí?, para hacer el llenado de la matriz. Es el límite de j, pues, ¿no? O sea, no puedo yo exceder en las columnas el valor de k. Y de k, acuérdense que k representa los k objetos que voy a sacar del conjunto de tamaño n, ¿sí? Y luego voy incrementando la variable j. Si j es igual con 0 o j es igual con 1, entonces ese elemento es llenado con 1 automáticamente, pero en caso contrario, estoy hablando de los elementos que están en medio, ya lo habíamos explicado respecto a la matriz anterior, el valor de c y j es igual a c de i menos 1, j menos 1, más c de i menos 1, ¿sí?, coma j. Y así hasta que hago el llenado de toda la matriz, ¿no? Y al final, ¿qué regreso como solución? Muy importante el paso que regresa a la solución del problema. En este caso es C de n, k. Es típico que en los problemas de programación dinámica, los algoritmos que resuelven problemas usando programación dinámica, pues la solución se encuentra en el último elemento del arreglo, en el último elemento de la tabla que se utilizó para hacer la solución del problema. A ver, la complejidad de este algoritmo, ¿no? ¿Cuál sería la primera impresión? Es que tiene dos ciclos, ¿sí? Y que va a ser cuadrático, ¿no? Bueno, esto va a depender, pues, obviamente del valor de k. Entonces, ¿sí? Cuando i es igual con 0, el ciclo j se ejecuta una vez. Cuando i vale 1, el ciclo j se ejecuta dos veces, ¿sí? O sea, aquí. Cuando i vale 0, ¿sí? O sea, entro porque dice que i menor o igual que n, ¿sí? Y j comienza desde 0 y hasta el valor mínimo entre i y k. Entonces vuelve a entrar y lo hace una vez más de lo que vale i. ¿Hasta dónde? La cuestión es que cuando i alcanza el valor de k menos 1, ya j se ejecuta k veces. Cuando i vale k, el ciclo j se ejecuta k más 1 veces, pero a partir de ahí, ¿sí?, el ciclo de j siempre se va a ejecutar k más 1 veces, porque el valor mínimo entre i y k, ¿sí?, es k más 1, ¿sí? O sea, ya cuando i excede el valor de k más 1, a partir de ahí siempre se ejecuta k más 1 veces, porque acuérdense de la condición que limita la ejecución de j, ¿sí? Que son finalmente las columnas en donde no debo de exceder, las columnas que voy a dejar vacías, las que se encuentran no aquí, hacia acá, ¿no? Hacia acá. Entonces, a partir de ahí se ejecuta k más 1 veces, ¿no? Entonces, si voy sumando, tengo ¿cuántos ciclos? En el primer ciclo tengo un ciclo para j, otro para cada uno de los valores de i, ¿no? Del ciclo de j una vez, dos veces, tres veces, ¿hasta dónde? Hasta acá. Y hay un punto, cuando ya vale k más 1, donde ya no se exceden k más 1 veces, ¿no? ¿Cuántas veces llega a esto? ¿Sí? Bueno, si voy a hacer n ciclos para la variable i, son n ciclos de la variable i menos k más 1. ¿Sí? Este k más 1 veces, ¿sí?, son los valores, las iteraciones previas hasta antes de llegar aquí, ¿no? Entonces, k más 1 veces, k más 1 se va a sumar n menos k más 1 veces, ¿sí? Entonces, ¿y cuántos valores se hacen aquí? Bueno, esta, si se fijan, es una sumatoria desde i igual con 1 hasta i igual con k. Si lo resuelvo usando con Gauss, esto queda igual como k por k más 1 sobre 2, ¿sí? Más la suma esta, que son k más 1 sumado n menos k más 1. Entonces multiplico k más 1 por n menos k más 1, ¿sí? Y tengo al final esta multiplicación, ¿sí? Entonces,
Aquí resuelvo la multiplicación y vamos a llegar al orden de n por k. ¿Sí? Entonces, ese es el orden. El orden de complejidad es O de n por k. ¿Sí? Bueno, ok, vamos al el problema de devolver el cambio. Es otro ejemplo. ¿Sí? Recuerden que teníamos anteriormente el problema de devolver el cambio. Este aplicábamos un algoritmo voraz, ¿sí? Que podía fallar en caso donde no tuviera monedas de denominación 1, por ejemplo, ¿sí? O la cantidad de monedas de cierta denominación era limitada. Vamos a ver una alternativa usando lo que es programación dinámica. Por ejemplo, dice, bueno, perdón, antes de eso, este es un ejemplo donde claramente falla la solución voraz. Dice, supongan que vives en un lugar donde solamente hay monedas de 1, 4 y 6 unidades. Si tenemos que dar el cambio de 8 unidades, el algoritmo voraz va a indicar que debemos usar una moneda de 6 y 2 de una unidad. ¿Sí? Analícenlo. ¿Cómo iba el algoritmo voraz? El algoritmo voraz iba de forma progresiva. ¿Sí? Entonces, incluía una porque podía incluirla, incluía otra moneda tamaño 1 porque podía incluirla. ¿Sí? Y, bueno, ya estaban ordenadas de forma inversa, ¿no? 6, 4 y 1. Entonces, primero analizaba el 6, incluía la moneda de tamaño 6 o de unidad 6, y luego incluía dos monedas más, ¿sí? Porque cuando intentaba incluir la moneda de tamaño 4, ya excedía la cantidad de devolver, entonces luego incluía una moneda de 1 y luego otra moneda de 1, ¿no? Entonces quedaba con una moneda de 6 y dos de una unidad. Ahora, son tres monedas, ¿sí? Claramente podemos usar dos monedas de denominación 4, ¿sí? Cuando siendo esto mejor que devolver tres monedas, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo donde el problema voraz, la solución voraz falla, ¿no? A ver, ¿cómo sería la solución con programación dinámica? Para resolver esto voy a recurrir a una tabla, ¿sí? Que voy a tener cant columnas, donde cant es la cantidad que voy a devolver, ¿sí? Voy a tener una matriz con m filas, ¿sí? O sea, va a tener cant columnas y m filas, y m es el número de denominaciones distintas. Es decir, que si yo tengo tres denominaciones distintas, tengo tres filas, ¿sí? Y luego voy a usar una variable aquí denominada vm, que es el valor de la moneda m, ¿sí? O sea, para cada fila m, yo tengo un vm asociado, ¿sí? Entonces, estoy hablando de la fila m igual a 1, entonces v1, ¿sí? Es el valor de la moneda asociada a esa fila. Luego tengo el mecanismo, ¿sí? Para ir llenándolo, le digo, es una tabla. Esta tabla la voy a llamar la tabla cambio. Entonces, cambio va a tener filas desde 1 hasta m y va a tener columnas desde 0 hasta cant, ¿sí? Así, cambio de mc va a representar el número de monedas de tipo m o menos necesarias para devolver una cantidad c, donde c está indicado por la columna, ¿sí? Entonces, cada vez que voy a ir llenando un valor, bueno, acuérdense, primero el procedimiento es llenar la tabla y luego dar la solución. Entonces, cada vez que voy llenando la tabla, voy a enfrentarme a esta decisión, ¿sí? Tomar en cada paso las monedas que se tienen, ¿sí? Más una moneda M, ¿sí? Que esa moneda es de la denominación de la fila que estoy llenando en este momento, o bien quedarme con las monedas que ya tengo. O sea, voy a comparar si puedo yo sustituir las monedas que ya tengo por una moneda de denominación M, ¿sí? O si mejor conservo las que tengo, ¿sí? Porque eso me conviene más, eso minimiza la cantidad de monedas que voy a devolver, ¿sí? Y lógicamente, bueno, si voy a devolver una cantidad cero, pues son cero monedas que voy a ocupar, ¿no? Entonces, en cada paso me enfrento a la decisión de no utilizar monedas de valor VM, ¿sí? Si elijo esto, entonces en ese caso cambio de MC es igual a cambio de M menos 1, C. O bien incluyo una moneda de valor al menos VM y en este caso cambio de MC es igual a 1 más cambio de MC menos VM. Estoy cambiando aquí
¿sí? La cantidad que digamos de monedas que ya llevaba de una denominación, ¿sí? Porque estoy escogiendo incluir una moneda que ya sustituya esa cantidad de monedas que estoy reemplazando, ¿no? Por eso es cambio de MC igual a uno más cambio de M de C menos VM. Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo? Me estoy yendo C, C columnas hacia atrás porque la, la cantidad de monedas que estoy reemplazando, pues equivale a estos valores, ¿no? O sea, suponiendo que estuviera en la columna 10 y voy a escoger una moneda de tamaño 5, ¿sí? Entonces, ok, le resto a la columna 10 5 y me voy a donde tenía 5 unidades menos porque voy a incluir ahora una moneda de denominación 5, ¿sí? Ese es el procedimiento. Bueno, espero que quede un poquito más claro que veamos el programa, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el procedimiento para llenar? Bueno, el procedimiento para llenar la tabla cambio sería cambio de MC igual a min de cambio de M-1, comparado contra 1 más cambio de M, C menos VM. ¿Sí? Estoy viendo qué me conviene, qué me da la menor cantidad de monedas. Si conservo las monedas que ya traía, ¿sí? en, en la fila anterior, pero en la misma columna, porque la columna representa la cantidad que voy a devolver, ¿sí? O si en la denominación actual, ¿sí? O sea, que es el valor de VM, puedo yo tomar una moneda y, y esto resulta menor que esto, entonces me voy a quedar con ese valor, ¿sí? Como el nuevo valor de la celda M, C. Yo sé que es un poquito enredado y muy probablemente no lo he explicado de la mejor, de la manera más clara, ¿sí? Pero a ver, vamos a ver si con la tablita, si viendo la tabla se puede aclarar un poquito mejor, ¿eh? Ejemplo, vamos a suponer que tengo tres tipos de monedas. Una moneda con denominación 1, un grupo de monedas, perdón, con denominación 1, un grupo de monedas con denominación 4 y otro con valor de 6, ¿no? O sea, tengo monedas de 1, de 4 y de 6. Son tres denominaciones distintas, por lo tanto mi tabla tiene tres filas, ¿sí? Una para cada tipo de moneda. Y luego son, eh, vamos a suponer que voy a devolver 8, ¿sí? O que bueno, que voy a llenar una tabla que es capaz de calcular el número de monedas que voy a devolver hasta el valor máximo de 8, ¿sí? Entonces, ok, vamos a suponer que voy a devolver 8 como cantidad. Y la tabla, como la voy a llenar, es de la siguiente forma, ¿no? Entonces, cuando la moneda es 1, bueno, yo sé que para devolver cualquier cantidad usando monedas de denominación 1, bueno, pues es exactamente la misma cantidad de monedas las que necesito, ¿no? Por eso aquí, en la fila, cuando V es igual a 1, pues vamos a ver que automáticamente, ¿sí? Pues esto es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 8, ¿no? Entonces, esto quiere decir, pues, que para devolver una 5 por ejemplo, estoy en la columna 5, ¿no? Para devolver 5 de, usando monedas de denominación 1, pues necesito 5 monedas, ¿no? Entonces, el caso base, digamos, sería ese, ¿no? Que se llena esta fila automáticamente. Y para devolver 0, ¿sí? Pues no necesito ninguna moneda de ninguna denominación. Vamos a ver qué ocurre aquí. Cuando voy a llenar este valor, me pongo a comparar, ¿sí? ¿Cuál es el valor menor, ¿sí? Entre 1 y devolver la cantidad, ¿sí? de 1 usando valores de la cantidad 1 menos 4. Observemos que ahí que 1 menos 4 es menos 3. Entonces, eh, estoy hablando de un índice negativo. Estaría hablando de irme hacia atrás en la tabla para consultar ese valor. En esos casos no está definido vamos a suponer que el acceso a ese valor me diera un infinito. Se usa como comodín el valor infinito, porque cuando se compara con el valor mínimo que es 1, el de arriba, ¿sí? 1 comparado contra infinito, pues el valor menor es 1, entonces me quedo con ese valor. Lo mismo ocurriría aquí. Aquí excedería el rango y me iría hacia atrás, porque 2 menos 4 me da menos 2, sigue siendo negativo. 3 menos 4 me da menos 2, ¿sí? Y aquí cuando vale 4 menos 4 vale 0, ¿sí? Y si observamos aquí, ¿qué es menor? ¿Usar 4 o usar una moneda, ¿sí? De denominación 4?
que está localizada, eh, ¿sí? Aquí, ¿no? O sea, incluir uno más cero, ¿sí? ¿Sí? O usar 4. Vamos al planteamiento anterior. Decía, el valor mínimo entre cambio de m menos 1,c o 1 más cambio de m, pero en la columna de c menos vm. La columna, en este caso, para la columna c menos vm, que sería la columna 4 menos 4 sería esta, 0, que me dice que sería 0 monedas más 1, sería 1. Comparado contra 4, el valor menor es 1. ¿Sí? Y entonces ese valor es el que uso para colocar aquí. Ahora, se voy a devolver 5 de cantidad, ¿sí? ¿Cuál sería, cuál sería menor? El 5, ¿sí? Que sería el valor que está en la fila de arriba, ¿sí? En la misma columna. O usar 1 más, ¿sí? Cambio de m, que sería la fila donde estoy, pero en la cantidad, en la columna c menos vm. Entonces, en este caso, para el 5, c menos vm sería esta, 5 menos 4, 1, la columna 1. Entonces, 1 más 1, 2. ¿Qué es menor, 2 o 5? El menor es 2 y uso 2 para llenar la, la celda, ¿sí? ¿Qué pasa con el 6? Es lo mismo, ¿sí? Ahora sería 6 menos 4, 2. 2 más 1, 3. ¿Qué es menor, 3 o 6? El valor menor es 3 y uso 3. Y así sucesivamente, ¿no? Así se va llenando esta tabla. Si la cantidad que voy a devolver es 8 al final, si ustedes observan al final de la tabla tengo 2. Entonces significa que para devolver la cantidad de 8 necesito 2 monedas. ¿Sí? Interesante el algoritmo, ¿eh? Claro, desventajas. Lo pueden ver desde ahora. O sea, ninguna técnica, digamos, es perfecta. Si observan, el, necesito aquí tantas columnas como la cantidad a devolver. Si es una cantidad muy grande, me va a obligar a crear una tabla con tamaño muy grande que también puede empeorar dependiendo de las denominaciones de las monedas, ¿no? Entonces, la desventaja, pues ahora no hay nada perfecto, sino que se reemplaza llamados recursivos bueno, por una estructura de datos y la estructura de datos cuesta memoria, ¿no? Bueno, ¿cómo se vería en pseudocódigo? ¿Sí? Lo estamos viendo ahorita en pantalla. Vamos a ver que necesito una matriz. Bueno, sí, necesito una matriz denominada cambio. Ujú. Y voy a tener dos ciclos. Tengo dos variables, una que va desde m, que va desde 1 hasta m mayúscula, y otra c, que va desde 1 hasta Kant, ¿no? Entonces, observemos el ciclo. Si m es igual a 1, entonces el valor que voy a devolver como cambio es igual a c, ¿no? ¿Se acuerdan? Esta es la fila que corresponde a las monedas de denominación 1. Entonces necesito tantas monedas como la cantidad de devolver. Por eso automáticamente m, c es igual a c para cuando m es igual a 1, ¿no? Y si no, lo que hago ahora es ver c es menor que vm. Estoy hablando, ¿sí? del, bueno, de la fila de la columna cuando c es menor que el valor de la moneda. Entonces cálculo el cambio de mc igual a cambio de m menos 1, c. Esto se hace para evitar, pues, que compare yo contra índices negativos, ¿no? Por eso no me voy directamente a llenar la tabla cambio con la comparación de cambio de m menos 1, c y de 1 más cambio de m, c menos vm. ¿Sí? O sea, esto evita que yo calcule un valor negativo, ¿no? Les decía hace un momento, otra forma es, bueno, reemplazar como que ese valor de índices negativos por un valor de infinito, ¿no? Bueno, ya seguramente si dan una búsqueda por ahí en Google van a ver representada la solución de esa forma, ¿no? Pero bueno, aquí en el programa se puede evitar eso si yo verifico que C sea menor que VM, ¿no? Y si esto es falso, me voy de este lado, ¿sí? Y ahora sí hago el llenado comparando el valor de cambio de m menos 1, c contra 1 más cambio de m, c menos vm. Y al final regresamos como solución cambio de m, Kant. ¿Vale? Bien, ahora, ok, la última celda de la matriz cambio me va a devolver la cantidad de monedas que necesito, pero bueno, sí, ¿cuáles son esas monedas? Si me interesa a mí eh, obtener
la denominación de las monedas que voy a devolver, no nada más la cantidad. Entonces, ¿qué hago? Puedo recurrir a la tabla, porque la tabla tiene esta información. El algoritmo es muy sencillo. Comienzo en la última casilla, ¿sí? Y comparo primero contra la casilla de arriba, ¿sí? Contra la fila de arriba, en la misma columna donde estoy. Si el valor es el mismo que tengo yo en esta casilla, entonces no hago nada y me subo una fila, ¿sí? Ahí hago la misma comparación. La casilla de arriba es igual a la casilla donde estoy, el valor de la casilla de arriba es igual a donde estoy. Si la respuesta en lugar de ser sí, ¿sí? Si hubiera sido sí, me vuelvo a cambiar la fila, pero bueno, siguiendo el ejemplo que está ahí en pantalla, que el valor es diferente, ¿sí? Si el valor es diferente, entonces en lugar de irme a la fila de arriba, tomo una moneda de esta denominación, que en este caso corresponde a la denominación 4, y le resto a las columnas donde estoy esa cantidad de valor. Me desplazo, entonces VM columnas hacia atrás, entonces me cambio a la columna 4 en este ejemplo. En esa columna, ¿sí? Y le resto 1, ¿sí? Al valor de la celda, ¿no? Entonces en esa celda que vale 1, en este ejemplo, comparo contra la de arriba. Si hubiera sido el mismo valor, me desplazo hacia arriba en lugar de hacer lo que voy a hacer ahora, que es otra vez restarle VM, tomar esa moneda también y desplazarme VM columnas hacia atrás otra vez. Y voy haciendo este movimiento hasta que llego a la columna 0. En este ejemplo ya llegué, entonces ¿cuántas monedas de valor 4 tomé? Tomé dos monedas, ¿no? Eso es lo que ese procedimiento es el que me indica cuál es la denominación de las monedas que voy a devolver como el cambio. ¿Sí? ¿Cuál es la complejidad? Bueno, tenemos dos ciclos, ya vimos, ¿no? Entonces, un ciclo externo se realiza MM por las filas y el otro se realiza cant veces, ¿no? Entonces vamos a tener una complejidad igual a n por cant, donde cant pues es la cantidad que voy a devolver. Muchas veces, ¿sí? Va a ser seguramente mayor que n ese valor, ¿no? Entonces su orden de complejidad es O de n. Ujú. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la complejidad para reconstruir la solución. También dice, voy a ir desde la fila M hasta la fila 1. Me cuesta M pasos en el peor de los casos. Y desde la columna CAN hasta la columna 0, en el peor de los casos, puede costar CAN pasos, ¿no? Entonces sería n más n, 2n. La complejidad sigue siendo O de n, ¿no? Muy bien, chicos. Bueno, si me han seguido hasta ahora, espero que así sea y que no se hayan aburrido. Yo sé que no es a lo mejor muy didáctico seguirme todo el tiempo en el video, pero bueno, si lo han hecho hasta ahora, les tengo un reto, ¿no? Entonces les voy a dar 5 puntos en el examen eh, siguiente, el siguiente parcial, ¿sí? Si me dan un programa basado en programación dinámica que resuelva el siguiente problema, ¿no? Dice, dado una tabla de tamaño n por n de números naturales, como la que vemos ahí abajo en el ejemplo, se pretende resolver el problema de obtener el camino de la casilla 11 a la casilla nn, casilla 11 a la casilla nn, que minimice la suma de los valores de las casillas por las que pasa. Dice, en cada casilla i, j habrán solamente dos posibles movimientos. Atención con esto, ¿sí? Ir hacia abajo, que sería desplazarme a la fila i más 1, j, o ir a la derecha, que es desplazarme a la columna j más 1 en la misma fila, ¿sí? Es decir, nada más me puedo mover hacia la derecha o hacia abajo, ¿sí? No en diagonal, ¿sí? No hacia atrás, sino hacia arriba. Ujú. Únicamente a la derecha o hacia abajo, ¿sí? Hay que resolver el problema utilizando programación dinámica. Deben de darme el algoritmo de programación dinámica, ¿sí? Y también la ecuación de recurrencia que utilizan. ¿Y cuál es su caso base necesario para llegar a la solución óptima? El algoritmo debe dar como salida la suma mínima de las casillas, ¿sí? Es decir, ok, si usan ya saben que programación dinámica van a usar una estructura de datos. Esa otra estructura de datos pues debe de contemplar al final la suma de las casillas, la suma minimizada de las casillas por las cuales tuvo que pasar, ¿sí? Entonces tienen 24 horas desde la publicación del video hasta subir la respuesta a Blackboard, ¿no? Entonces ya hay una liga en Blackboard para recibir el reto. ¿Sale? Bueno,
Conclusiones de programación dinámica. Programación dinámica normalmente se usa cuando no podemos emplear divide y vencerás. Siempre se usa una estructura de datos. Y también el problema base, perdón, ya está resuelto. El problema más pequeño, ¿sí? Ya está resuelto. ¿Vale? Esa parte, esa instancia más pequeña ya está conocida. ¿Mm? No piensen que se van a ir sin tarea. Tienen la tarea TI8, ¿sí? La vamos a dejar de hoy para entregar el día martes. Bueno, dado que me tardé en publicar el video, vamos a dar hasta el día miércoles para subir la tarea, ¿sí? El día martes hoy podemos ver algunas dudas respecto a programación dinámica. Ya tenemos la cita a las 8:30. Entonces, a ver, tareas, son dos problemas, ¿sí? Uno es considerar una variante de los números de Fibonacci que denominan números de Burro-Nash, que se define de la siguiente forma. El enésimo número de Burro-Nash es igual a 4 veces el número n-1 ésimo más 2 veces el n-2 ésimo menos el enésimo número de Burro-Nash. El primero y el segundo número de Burro-Nash valen 1 y 2 respectivamente. ¿Sí? Se pide lo siguiente, bueno, tienen que hacer un problema programación dinámica que resuelve el problema, ¿no? Atención, no está el planteamiento recursivo, entonces obtener el planteamiento recursivo de este enunciado es su primer problema, ¿sí? Y luego tienen que indicar la complejidad del algoritmo. Ese es el ejercicio 1. Ejercicio 2, número de permutaciones de n objetos que se pueden expresar usando el sistema recurrente. Cuando me piden 0 permutaciones, ¿sí? Perdón. Sí, voy a calcular el número de permutaciones de n objetos, ¿no? Entonces, está definido que cuando son de 0 objetos, el número de permutaciones es 1. A partir de ahí, yo puedo calcular para cualquier valor de n, el número de permutaciones de la siguiente forma. Esto es igual a n por p de n menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿esto es por qué? Porque podemos elegir un elemento de las n posibles permutaciones y después cualquier secuencia que sea una permutación de los n menos 1 restantes. ¿Vale? Entonces, este es el planteamiento recursivo. Lo pueden resolver con programación dinámica. Entonces, por favor, les encargo el algoritmo que lo resuelve. Y su complejidad. No está indicado aquí, pero también, por favor, denme su complejidad. ¿Sí? Entonces, entreguen sus respuestas en un documento de Word. Suban el documento a Blackboard. Dice, a más tardar el martes 3 de octubre a las 11:59. Pero, les repito, si están viendo el video, espero que así sea. Bueno, saben que tienen hasta el día miércoles. ¿Sí? Bueno, nos vemos entonces en la próxima sesión de análisis y diseño de algoritmos. Hasta luego.